Muy buen día para todos. Qué gusto que estén aquí en esta sesión de onboarding. La sesión de onboarding no tiene otra finalidad más que ir llevando al contador en paralelo con sus actividades diarias con respecto al manejo de una forma más eficiente de Leads Solución Fiscal, que esto le puede permitir al contador agilizar sus procesos, ahorrar tiempo, ser más eficiente. Y entonces en esta sesión vamos a dividirla en dos. Voy a dar un pequeño paseo por la plataforma con 2 o 3 módulos que considero pueden ser relevantes para ustedes, y posteriormente la mayor parte está enfocada a que Elba nos ayude estratégicamente el día de hoy a encaminarnos a un precierre mensual. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla, chicos. Voy a compartir mi pantalla para que todo el mundo podamos ver mi plataforma. ¿Me confirman, de favor, cuando todos ya vean mi pantalla de Lead Solución Fiscal? Listo. Vientos. Solo yo creo que hay que hacernos chiquitos. Sí, es más bien, ok, ¿así? Sí. Vientos. Sí, así entiendo, o sea, los hombres sí entendemos como cuando nos dicen, hay que hacernos chiquitos, ok. Bien, Elba, ¿cuáles son las primeras consideraciones que deberíamos de tener nosotros en Lead Solución Fiscal? Me queda claro que la base de la plataforma es el CFDI. Por consiguiente, dejen nada más aquí hago un pequeño ajuste. Voy a cambiar. Es que, ¿qué creen? Yo tengo superpoderes en Lead Solución Fiscal. Por consiguiente, yo voy a ver algunos módulos de los cuales ustedes no pueden observar, esto con la finalidad de poder apoyarlos. Entonces, la base de Lead Solución Fiscal es el CFDI. El CFDI es la base de la plataforma. Desde el momento en el que yo activo mi cuenta, comienza la primera descarga histórica de hasta los últimos 5 años, vaya de la redundancia de historia. Quiere decir que si el día de hoy yo activé mi cuenta de Lead Solución Fiscal, comienza una descarga automática del día de hoy hasta los últimos 5 años. Posteriormente, ya con esa descarga histórica de CFDIs, ya comienzan las descargas automáticas de manera diaria. Todo lo que el día de ayer, ¿me ayudas a aceptar a las personas, por favor? Sí. Todo lo que el día de ayer me hayan emitido o yo haya emitido de CFDIs, se van a descargar. Todo lo que el día de hoy haya emitido o me hayan emitido a nivel de CFDIs, se van a descargar hoy por la noche. Entonces, en mi espacio, aquí en menú inicio, mi espacio, yo puedo observar de manera rápida, bajo qué los datos de mi cuenta. De repente, la gente de soporte nos pregunta, ¿cuál es la cuenta que tienes cuando tenemos alguna falla, alguna problemática o reportamos algo? Entonces, este es el nombre de mi cuenta, así tal cual, fue como ustedes la registraron. Este es el nombre de mi cuenta. Y los límites de mi cuenta, en este caso, me indica que yo llevo consumido 622,000 CFDIs de 5 millones que tengo permitidos. Cuando yo llegue o vaya a superar esta cantidad de CFDIs, quiere decir, tengo que buscar a mi ejecutivo de cuenta de leads para mayor almacenamiento. Los límites de los CFDIs es por cuenta, que quiere decir que si yo en mi cuenta tengo todos estos RFCs, la suma de todos los CFDIs de estos RFCs me acumulan para llegar a mi límite. O sea, yo en total, de mi cuenta, de todos los RFCs que administro, tengo 620. Todavía muy lejos de los 5 millones permitidos. Tengo 26 RFCs de 1,000 que tengo permitidos. Y mi cuenta la utilizan 10 usuarios de 37 que tengo permitidos. Y luego, aquí ya me indica, el último CFDI emitido fue el 28 de enero, o sea, fue el día de ayer. El último CFDI recibido fue el 28 de enero, o sea, el día de ayer. De mi cuenta, perdón, de mi empresa, que actualmente estoy posicionado, que en este caso es la de BIOS, tengo 122,000 CFDIs. Y luego, más abajo, tengo las últimas publicaciones de la comunidad. Probablemente
no conozcas lo que es la comunidad. Y la comunidad la encontramos igual en el menú lateral izquierdo. La comunidad, llamémosle, es nuestro Facebook fiscal. Es nuestra red social dentro de Lead Solución Fiscal. Yo puedo hacer publicaciones, consultas, interactuar con la comunidad, con el resto de los usuarios, como si fuera la propia red social de esta plataforma. Y luego también observo qué cursos he tomado. Los cursos, les voy a dar un consejo. En la sección Aprende, en el primer renglón, en el primer concepto, tengo mi aprendizaje. Quiere decir que son los cursos que yo he tomado o que estoy tomando, y aquí va a ir midiendo mi nivel de aprendizaje. Si se fijan, aquí tengo uno de contabilidad, tengo uno de aspectos laborales del IMSS y Infonavit, tengo uno del cumplimiento del REPSE, etcétera, etcétera. El siguiente concepto es la Escuela de Leads Solución Fiscal. Y aquí en la Escuela de Leads Solución Fiscal les voy a sugerir, tomen esta capacitación. Voy a entrar al detalle de este curso, y en este curso me va a mostrar lo que yo voy a aprender y cada uno de los módulos que incluye este curso. Yo puedo empezar a tomar esta capacitación, y lo que voy a empezar a aprender es el manejo de cada uno de los módulos que se han grabado y se han subido de Lead Solución Fiscal. Voy a poner un ejemplo, le vamos a dar play a este. O sea, aquí tenemos cursos, si observan, son cursos cortos en donde nos van indicando el uso y el manejo de la plataforma. Yo puedo ir cambiando de módulo, yo puedo ir cambiando de nivel, por si tengo dudas sobre cómo. Esto es un material complementario adicional al que todo el equipo de Leads generamos para ustedes a nivel de capacitación. Recordemos, si tenemos dudas, si no sé cómo manejar una sección del sistema, si tengo alguna problemática, alguna falla, algún error, puedes reportarlo directamente en la sección Mis Tickets. Puedes levantar un ticket, especificar tu duda, tu problemática, tu comentario, y el equipo de Leads nos va a apoyar. De la misma forma, puedes reportarlo de manera práctica en el grupo de WhatsApp, y todo el equipo va a estar al pendiente para poder atender. Ya determinaremos quién será la persona encargada de podernos ayudar. Y luego tenemos la escuela digital. En la escuela digital también hemos compartido varios cursos de los cuales ustedes ya tienen acceso y tienen privilegio de poder tomar. Ejemplo, este curso de devolución de impuestos. Veo el detalle, veo qué es lo que voy a aprender, el contenido, y le digo, ¿sabes qué? Quiero comenzar ahora. Y automáticamente me va a llevar a la sección para que yo pueda comenzar a tomar esa capacitación. Insisto, hay material, hay contenido, hay diferentes lecciones, secciones en las que ustedes van a poder capacitarse y mantener una actualización continua. Posteriormente, ya vimos un poquito de la sección de inicio, de la sección de comunidad. Por ejemplo, aquí en mi comunidad, sugerencia, deben de crear su perfil, y después de crear su perfil, ya pueden hacer uso de la comunidad fiscal. En la comunidad fiscal ya pueden empezar a crear publicaciones y hacer diferentes actividades. En el módulo CFDIs partimos desde la base. Y la base precisamente es eso. Nuestra materia prima es el CFDI. Recomendación. Más allá de que sea intuitivo el manejo de Lead Solución Fiscal, tratemos de tener una visión mucho más amplia y observemos. Ejemplo, tratamos de tener una pantalla limpia, una pantalla transparente, y probablemente en algunos casos la gente se pueda perder. Observemos que estamos aquí en la sección, en la pestaña de emitidos.
pero también nos podemos cambiar a la pestaña de recibidos. Posteriormente, tengo una sección de filtros que si en ese momento no la necesito, simplemente la escondo para poder consultar lo que realmente necesito. Y en la sección de filtros, yo puedo elegir por tipo de comprobante, si es un egreso, ingreso, nómina, CFDI de pago. Puedo buscar solamente aquellos que cumplan con ciertas condicionantes, pago en parcialidades o pago una sola exhibición. Puedo buscar y filtrar solamente por el estatus o el tipo de CFDI, si está activo o está cancelado. Puedo buscar por un rango de fechas. Puedo buscar específicamente por el folio, por el UID o por el folio interno. Quizás a lo mejor por el nombre de algún emisor o el nombre del receptor. Y al final del camino, si en los filtros coincide la información con alguno o más de alguno de los FDIs, lo actualizamos y nos lo va a localizar. Esta es la base al uso y el manejo de Lead Solución Fiscal, en el que al momento de que ellos ya tienen CFDIs, automáticamente con eso el sistema ya empieza a hacer, llamémosle, no la magia, porque esto es tecnología, pero ya empieza a hacer su proceso de cálculos de diferentes tipos. A mí me gustaría quedarme hasta aquí con estas 3, 4 opciones. Lo importante de todo esto y una de mis principales recomendaciones, excepto en el lugar donde van los datos de su cuenta, los datos generales, los datos fiscales de su empresa, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo naveguen por toda la plataforma y podrán observar cada una de las secciones. Difícilmente, y se los digo así, difícilmente van a poder dañar el sistema en secciones donde lo único que tienen que hacer es seleccionar algo. Ejemplo, yo aquí puedo seleccionar este es FDI, lo quiero bajar en XML, lo quiero bajar en PDF o lo quiero bajar en Excel. O sea, difícilmente puedo dañar el sistema. No voy a decir que no lo puedo hacer porque si cambio, por ejemplo, en el apartado donde va la fiel, quito la fiel, pongo el certificado de sello digital, pues probablemente no me va a generar el resultado que yo quiero. Si cambio los datos generales en alguna sección capturable, pues probablemente no me va a dar lo que yo quiero. Pero en las secciones donde no es posible capturar y solamente es posible seleccionar, mi sugerencia principal es naveguen, utilicen, piquen, tecleen, porque no lo pueden dañar y lo van a aprender a conocer, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí en esta sección, desde aquí, yo ya lo que puedo hacer es cambiar directamente de razón social. Y en la sección en donde me encuentre, en el momento que yo cambie de razón social, automáticamente me mantiene en esa misma sección, pero con la actualización de los datos de la nueva razón social. La recomendación principal, naveguen por la plataforma, es suya. Prácticamente todos los meses le estamos añadiendo nuevas secciones. Ejemplo, en este mes de enero, en la sección documentos, agregamos la conexión con el IMSS. En este momento, dentro de documentos buzón IMSS, tú tienes 2 pestañas. En la primera te da la opinión de cumplimiento actualizada. ¿A qué fecha? En este momento. Y si no está actualizada a esta fecha, le das a actualizar y te la va a actualizar. Y por otro lado, en la pestaña de documentos, te va a dar toda la información, todos los comunicados, todos los avisos, todas las invitaciones que te haya puesto el IMSS en tu buzón tributario. Recomendación: tienes que activar primero tu buzón tributario en el IMSS, hacerlo de manera directa en el IMSS, habilitar tu buzón tributario para que el IMSS Solución Fiscal se pueda conectar. Si no habilitas directamente tu buzón del IMSS, Leads no se puede conectar. Entonces, hasta aquí me quiero quedar para no abrumar con más información y que Elba nos pueda acompañar con el proceso de precierre. Hoy es 29 de enero, entonces, quizás ya van algunos un poco tarde en el precierre, pero todavía estamos relativamente a tiempo. La gran ventaja del precierre, y lo voy a decir así de una forma muy transparente, y espero que coincidan conmigo. Ustedes están acostumbrados, aquellos que hacen precierre, y digo aquellos que hacen precierre porque no todos hacen precierre, están acostumbrados a hacer el precierre con base a el registro contable. O sea, lo vamos a decir así. Para que tú puedas tener un precierre regularmente, tienes que hacer tu registro de las operaciones contables del mes. Si quieres el precierre al día 29 de enero, al día de hoy tienes que tener registrado en contabilidad todas las operaciones contables financieras que van del mes de enero. Y después de registrar
En contabilidad, las operaciones financieras del mes, hasta ese momento puedes generar un precierre. En el caso de leads, no necesitamos, en este caso, no necesitamos hacer un registro contable, porque toda la información tiene como base el CFDI, como materia prima el CFDI. Por consiguiente, tu precierre contable, o sí, tu precierre mensual en leads, lo tienes todos los días de forma automática en el momento en el que se descargan de forma automática los CFDIs. Entonces, probablemente esto les pueda ayudar a ustedes a agilizar sus procesos y a generar precierre para todos sus clientes, poder generar mayor número de clientes, poder vender más igualas, poder vender más pólizas y poder tener más clientes. Entonces, vean cómo Elba puede hacer el proceso y observen cómo lo hacen ustedes y probablemente algo podemos tomar como referencia para mejorar. Así que, adelante, Elba. Yo me quiero cualquier comentario en el chat, ¿vale? Muy bien, les voy a compartir mi pantalla. Yo leo comentarios, preguntas, etcétera, en el chat. Perdón si de repente no contesto alguna falla, problemática, error. Ya acordamos que eso, solamente hay 2 reglas en estas sesiones de onboarding. La primera es, el que quiera participar, participa por el chat, por micrófono. Y la segunda es, si hay alguna falla, error, problemática, duda que tengamos con el manejo del sistema, lo resolvemos directamente con un ticket o en el grupo de WhatsApp. En esta sesión solamente nos enfocamos en llevarlos paso a paso en ciertos procesos de mejora en el sistema, ¿vale? Ya se ve tu pantalla. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿por qué comienzo yo a revisar mi cierre mensual? Por los CFDIs. ¿Y en qué me enfoco de los CFDIs? Sobre todo en empresas que tienen muchísimas operaciones o que reciben y emiten muchos CFDIs, comienzo a revisar cuáles son los CFDIs que tienen alguna anomalía, que significa que tienen algún posible error, que son los que me tienen que prestar más atención o en los que tengo que prestar más atención para corregirlos antes de cerrar el mes. Porque muchas veces si traemos una contabilidad desfasada o si nos comenzamos a revisar, ya que vamos a presentar casi los impuestos, que es como muchos contadores lo hacen, pues de aquí a que encuentras a tu proveedor que te quiera corregir una factura del mes anterior, revisar con el tema de las políticas que tengan internas, de si fue error de ellos, si fue error de ustedes, y entre estira y afloja con la contraparte, pues muchas veces se nos pasa el tiempo en el que tenemos que tener la información completa para poder presentar nuestros impuestos. Si bien la información debería de estar amarrada al cierre del periodo, traemos algunas facilidades por parte de la autoridad que nos dice que nos da oportunidad o que nos da chance hasta que presentemos los impuestos, pero para presentarlos en tiempo y forma, no para estar alargando la presentación de impuestos porque traemos alguna falla. Entonces, ¿por qué comienzo? Por revisar primero lo de casa. Entonces, la facturación emitida, si hay algún error, si hay algo que revisar para notificar a las personas internas que nos ayuden a corregir, que eso es lo que es un poquito más fácil de controlar. Entonces, uno, reviso mis CFDIs cancelados. ¿Qué les reviso a estos? Una, ¿y qué tienen que hacer? Cotejar con el área de administración o con el área de facturación, quien se encargue de realizar este proceso, que en realidad estas sean las únicas facturas canceladas para ellos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo si no tienen un correcto contexto del deber ser de las cosas, muchas veces en área de facturación o en área administrativa se quedaron en el cómo se hacían las cosas hace algún tiempo y por falta de actualización o que a veces en todo el tema de las reformas siempre mandan al contador y no al área administrativa, pues hay un tanto de desconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Área administrativa a lo mejor ya no necesita la factura por la razón que sea, a lo mejor se equivocó o demás, y simplemente le da a cancelar a su sistema de facturación, lo cual es correcto, ¿sí? Pero eso les olvida que hay un proceso completo que tienen que cubrir para validar que en realidad esa factura esté cancelada. Y entonces, ¿qué pasa? A lo mejor facturación trae que canceló 10 CFDIs y ustedes tienen reflejados que solo hay 4 CFDIs cancelados. Entonces, claramente va a haber una variación. ¿Y qué es lo que pasa? Va a repercutir en que se tenga que pagar probablemente impuestos indebidos porque no se canceló correctamente de cierta facturación. Entonces, uno, y ahorita que vamos a cerrar el periodo, hay que revisar que en realidad la facturación cancelada efectivamente para el SAT
sea la cancelación que tienen internamente. ¿Qué tenemos que hacer después? Esto creo que en la facturación emitida es un poco raro que pase, pero igual que no tengan algún conflicto entre cómo se pagó la factura y lo que están indicando en los tiempos y métodos de pago. Por ejemplo, ¿qué nos dicen estas dos anomalías? Que no indiquemos que, por ejemplo, se pagó en una sola exhibición y, por ejemplo, el CFDI diga que se utilice el 99 por definir. Porque, ¿qué le estamos diciendo al SAT? Ya me lo pagaron, pero no sé cómo me lo pagaron. Lo cual en el día a día, claro que no sucede. O el tema de que se utilice pago en parcialidades, pero que la factura indique que se pagó en efectivo, transferencia o demás. Entonces, que no haya alguna anomalía de este tipo porque va a indicar que el comprobante es incorrecto y por consecuencia va a ser un comprobante que sí o sí se tenga que cancelar. Entonces, si por algo, claro, somos humanos, si por algo se equivocaron en la factura, pues protegernos de que se cancele y se refacture y se relacione la factura en el mes al que corresponde y no que nos demos cuenta meses después y tengamos que hacer no solo una corrección de esa factura, sino que probablemente va a implicar un tema de alguna complementaria o que después puede ser que tengamos que meter alguna carta de aclaración o demás porque el SAT fue el que se dio cuenta del error y no nosotros. Lo siguiente, deducciones pagadas en efectivo. ¿Qué es lo que pasa? Deducciones pagadas en efectivo mayores a 2,000 pesos no son deducibles para la contraparte. Entonces, probablemente, aquí tengo estas dos facturas. ¿Qué tengo que hacer o qué le digo a la persona que me ayuda con mis cuentas por cobrar? Revisa que efectivamente sean deducciones que se pagaron, sean ingresos que se pagaron en efectivo. Porque si por algo se equivocaron a la hora de mandarnos cómo se iba a pagar o demás y lo emitimos en efectivo, a la contraparte no le funciona esa factura y probablemente a lo mejor puede ser un error de comunicación en el cuando nos solicitaron la factura y los métodos o tipos que utilizamos. Entonces, no perdemos más tiempo en notificar, a veces cuando sí son muchas operaciones, claro, le involucramos un poco más tiempo, pero en cotejar que en realidad estas facturas se hayan cubierto bajo efectivo. Y por último, los FDIs que emití con 99, revisar que en realidad no se han pagado a la fecha, que en realidad tenga la cuenta pendiente y no que pertenezcan a que a lo mejor ya me pagaron, pero que internamente por algo se nos ha pasado a emitir el REC. Entonces hay que prestar atención para timbrar los RECs antes de finalizar el mes. ¿Qué es lo que pasa si la autoridad nos da oportunidad unos días finalizando el mes para poder timbrar los RECs? ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué no lo tenemos que usar? Esta facilidad de la autoridad va más enfocada a cuando tenemos listos los estados de cuenta que a un proceso interno. ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo el banco que utilicen, pues se tardan 2, 3 o hasta 4 días hábiles en darnos un estado de cuenta y a lo mejor por algo la operación no apareció en los movimientos bancarios, pero cuando nos entregan el estado de cuenta sí aparece. Entonces, esta es una oportunidad para que nosotros conciliemos contra estado de cuenta, no para que tomemos como regla que hasta que finalice el mes vamos a poner a consultar el tema de emitir todos los recursos. Y ahora con el tema de los CFDIs recibidos, que a lo mejor es un poquito más complicado de revisar por lo que implica la cantidad de proveedores que podemos llegar a tener. Entonces, uno, ¿qué hay que revisar? Que en realidad estas facturas, sí, ya tú no las tienes consideradas para contabilidad. Porque, por ejemplo, hablando de personas morales, el deber ser es provisionar nuestros gastos porque es basado en facturación en la cual nos hacemos las erogaciones de gastos. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor yo ya provisioné este gasto, que ahorita ya no es un gasto deducible para mí. Y a lo mejor ahorita sí, muy padre, yo me di cuenta en enero. Pero ¿qué es lo que pasa si no estamos con una constante revisión de esto? Lo que va a pasar es que probablemente, si no nos dimos cuenta, al final del ejercicio va a ser una deducción que nos vamos a seguir aplicando. Eso una cosa. Y otra, 100% están pendientes
de estar revisando bajo buzón tributario que no les cancele ninguna factura, porque partimos de varios escenarios. Una, el tema de que no todas las facturas necesitan de tu autorización para ser canceladas. Entonces, no todas las solicitudes de cancelación llegan a nuestro buzón tributario porque no necesitan nuestra autorización. Y que hay muchas fallas en los portales del SAT. Entonces, puede ser que por algo, por error, por omisión, o porque no recibimos una notificación, o porque no estamos al tanto de nuestro buzón tributario, se canceló alguna factura que no se debió de haber cancelado. Entonces, yo me doy cuenta hoy, 29 de enero, ¿qué puedo hacer? Regresarme a decirle a mi proveedor, oye, me cancelaste una factura que yo sí te pagué, o que estoy todavía en el periodo para pagártela durante el mes, y yo la necesito para mi deducción. Entonces, puede quedar la factura durante el mes al que pertenece. No que nos demos cuenta en febrero de que indebidamente me cancelaron una factura en enero. Mismo caso con cómo se emiten las facturas en cuanto a pago en una sola exhibición o pago en parcialidades. Y en lo que sí tenemos que tomar más atención es que nuestra contraparte no haya tenido algún error o nosotros no hayamos tenido algún error en cómo solicitamos la factura tratándose de deducciones en efectivo. Revisar si tengo el caso, que aquí me apareciera alguna deducción en efectivo mayor a 2,000, que son los errores que aparecen aquí, cotejar que en realidad sí la pagué así y estar en el consciente que será una deducción que no es deducible para mí, o solicitar la corrección de esa factura y que se me emita correctamente para poder aplicar mi acreditación de IVA y mi deducción de ISR. Y por último, revisar que a la fecha se me hayan emitido todos los REPs de facturas que yo ya pagué, que no tenga ningún pendiente porque esto va a afectar directamente en la acreditación del IVA que voy a tener cuando vaya a presentar mis impuestos correspondientes a enero, que será en el mes de febrero. Entonces, revisar que en realidad a la fecha yo tenga 384 comprobantes que aún no he realizado el pago. Dependiendo de las políticas que tengan internamente, muchas empresas tienen políticas de pago a 3 meses, entonces es normal que traigan corriendo CFDIs con 99, porque claramente no se ha pagado, pero sí revisar que en realidad sean estos casos y no que sea que el proveedor aún no te emite los REPs correspondientes. Esto es lo primero que hago antes de comenzar a revisar el precierre, porque la realidad es que ahorita que entremos a ver el precierre es básicamente en un clic y es poco lo que tenemos que revisar. ¿En qué tenemos que enfocarnos? En que la naturaleza no solo del lead, solución fiscal, sino la naturaleza con la que nos está revisando el SAT es un CFDI. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar que los CFDIs estén correctamente emitidos, recibidos, que no tengan ningún error y que pueda proceder para mi acumulación de ingresos, para mi acreditación de IVA, para mi tema de deducciones. Entonces, lo siguiente, me voy a la parte fiscal. ¿En qué es en lo que me entretengo un poquito más de tiempo en revisar? En la determinación de IVA. ¿Por qué? Porque depende de muchos proveedores, depende de cómo se haya realizado el pago, un poco más de conciliaciones, de que si a lo mejor no me han emitido el REP, pues todavía no me va a aparecer mi acreditación de IVA. Entonces es en lo que probablemente nos podamos entretener un poquito más de tiempo. Pero me gusta visualizarlo en este escenario porque es tal cual viene en la página del SAT. ¿Qué nos dice la página del SAT? ¿Cuáles son tus CFDIs que se emitieron con PUE y que te estoy considerando como que ya los cobraste? ¿Cuáles son los CFDIs que se emitieron con 99, pero que ya tienen un REP y que te estoy considerando para acumulación? Y son estos. La ventaja de aquí es que si yo le hago clic a cualquiera de los dos, me va a traer el detalle de dónde pertenece ese IVA que me está considerando como vía PUE. El SAT nos da un monto y nos dice, este es el monto, esto es el número de CFDIs, encuentra la diferencia. Y si no tienen alguna herramienta así, entre estar conciliando con lo que tienen registros contables y el número mágico que les da el SAT, pues a lo mejor sí es un poquito más entretenido. ¿Qué es lo que hago yo? Si esto de aquí no me checa con contabilidad, por algo, lo bajo a Excel y bajo un reporte de
mi registro de IVA trasladado de, creo que no se ve el Excel, ¿verdad? No se ve el Excel. No sé por qué no se ve. Bueno, lo que hago es revisar con el reporte que descargamos aquí en esta parte de Excel de Leads y lo concilio con lo que descargo de contabilidad y me da casi en 2 clics dónde está mi posible diferencia entre mis registros contables y lo que tiene considerado el SAT como el IVA que tengo que pagar. Y pues es mucho más fácil conciliarlo claramente porque tengo el detalle por CFDI. Y esto igualmente en mi IVA acreditable. Recordemos, en el caso de lo que pagaste vía una factura que venía con 99, que después tienen la obligación claramente de emitirte el REP, si no te han emitido el REP, no puedes presentar la declaración considerando esa acreditación de IVA. ¿Qué tienes que hacer? O no considerar el IVA o esperarte a presentar la declaración hasta que tengas ese REP emitido. Hacer en una balanza qué es lo que te conviene más, a lo mejor, porque si te esperas a presentar la declaración, puede venir ya con un tema de recargos y de actualizaciones, dependiendo de lo que vas a pagar de IVA, pero si la presentas sin que te hayan emitido el REP, pues tienes un tema mucho más de multas y de alguna revisión por el SAT, porque sí es muy específico en que a la fecha en que presentes tu declaración, tienes que tener completamente emitidos y recibidos la totalidad de comprobantes que amparen el IVA que tú estás declarando en dicha declaración. Independientemente de lo que diga la ley de cuándo te puedes hacer la acreditación de IVA, que va enfocada en si ya prestaste el bien o servicio o si ya realizaste el pago de ese bien o servicio. ¿Qué es lo que nos dice el SAT? Sí, es cierto, eso viene en ley, pero yo te dije igualmente en ley que cuando se pague tienes que indicármelo bajo un CFDI. Entonces, pues no es contradictorio si ambas cosas vienen en la ley. Entonces, lo siguiente, hacer una revisión y revisar, ¿ok? Este mes no tengo un IVA por pagar, ahorita tengo un IVA a favor. ¿Qué reviso después? El tema de mis pagos provisionales. Que esto básicamente reviso que esto de aquí sea lo que yo tengo en mi provisión de ingresos del mes. Y lo que tiene mi área de facturación como ingresos facturados. Que en realidad todos los ingresos que tuvieron en facturación se haya realizado correctamente el timbrado. Porque los sistemas son muy bonitos, pero si no les prestamos atención, a veces a las alarmitas o alertas que nos arrojan, en el mes de enero hubo algunos temas en alguna falla que trae el SAT en el proceso de timbrado. No recuerdo muy bien cómo funciona, pero su sistema de facturación le lanza una alertita al SAT de la solicitud de timbrado de tu factura. Entonces, había como una fallita en esa comunicación. Si no revisaste que en este periodo, que creo que duró 2 días, se timbraron correctamente tus CFDIs, pues por ahí probablemente hay CFDIs que se quedaron en este limbo y que si tú revisas aparecen como timbres pendientes, que tú tuviste que después solicitar nuevamente el timbre porque no se había realizado correctamente el timbrado de esa factura, pero si no lo revisaste en tiempo, ahorita regrésate, sí, échale un vistazo a tu sistema de facturación y revisa que en realidad se hayan timbrado correctamente todas tus facturas para que en caso de que alguna se te haya quedado con timbre pendiente, pues lo puedas corregir y timbrar antes de cerrar el periodo de enero. Y si ya revisaron el tema de que entonces si es esto correcto contra lo que tengo en mi provisión, contra lo que tengo en facturación, entonces revisamos el cálculo de ISR y revisamos que en realidad el ISR que tengo por pagar sea el que yo tengo considerado. Y después nos vamos a resumen. En otros colores, este resumen básicamente es lo que vemos en nuestra pantallita de la declaración provisional antes de dar enviar. Entonces, esto me sirve para estar conciliando, por ejemplo. ¿Ok?
ISR, sí es lo que tengo por pagar en la página del SAT. Mis retenciones de salarios, sí son las que tengo en la página del SAT. Déjenme cambio de empresa. Una que tenga un poquito más de obligaciones. Aquí está. ¿Qué es lo que tengo de retenciones de sueldos y salarios? Sí sea lo que traigo en mi nómina, que ahorita les voy a enseñar el visor de nómina. Sí tengo retenciones de asimilados a salarios. Lo que traigo de IVA, que en realidad sea lo que corresponde, y las retenciones. Ojo con las retenciones, porque son tanto retenciones por servicios profesionales, arrendamiento, fletes, y las retenciones por sueldos y salarios, es algo en lo que el SAT está muy enfocado en revisarlo. Y la mayoría de notificaciones por diferencias que reciben en correos o que reciben en bajo buzón tributario son por diferencias en las retenciones. ¿Qué es lo que pasa? Pues el SAT tiene esta contraparte. Una retención simplemente estás obligada de retenérsela a la persona y después de enterarla cómo la recibiste, no con pesitos más, pesitos menos. Entonces, cualquier diferencia de esa que le molesta porque es un impuesto que ya se está disminuyendo la persona a la que tú le retuviste, y si tú por algo no has realizado el pago, pues si es algo que al SAT le molesta, que alguien que ya se lo disminuyó de impuestos y tú todavía no se lo has pagado. Eso, y el tema de conciliar. Cuando le preguntaba a los contadores cómo presentan o cómo declaran las retenciones, la mayoría lo hace basado en los registros. ¿Está bien? Sí y no, porque dependiendo de cómo realicen el registro contable, muchos tienen el parámetro de hasta que realizo el pago de la factura, entonces yo me mando a mi cuenta de retenciones la retención correspondiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si por algo traes algún CFDI que te emitieron con PUE, que tú no has pagado y no solicitas la cancelación en el periodo, pues va a ser una retención que para el SAT tú ya tuviste que haber enterado independientemente de que no hayas realizado el pago, porque el CFDI dice pago en una sola exhibición. Entonces, hay que revisar que en realidad lo que tiene el SAT de retenciones sea lo que nosotros tenemos considerado, y esto lo hago aquí. En cualquiera de los apartados, si ustedes se van al ojito y en ver detalle, podemos ver a qué pertenece la retención. Por ejemplo, mi retención de ISR pertenece a honorarios y me da la información. Bueno, no, en retención de ISR nomás nos solicita que ingresemos cuál sería la retención. Pero hablando de retención de IVA, en el portal del SAT tenemos que decir a qué pertenece la retención, cuál es mi base, cuál es mi IVA y el total de la retención. Entonces, aquí ya tengo la información lista, simplemente para casi hacer un copiado y pegado o un vaciado en el portal de SAT. Y el tema de cálculo de IVA, pues fue algo que ya revisamos en el módulo anterior, pero igual si le damos en ver detalle en el ojito, como para ya no regresarnos al anterior, nos va a dar el detalle de cuál es nuestro IVA trasladado y cuál fue nuestro IVA acreditable, con lo que estamos determinando ese IVA a cargo o a favor. Y lo siguiente que quiero revisar es el tema del visor de nóminas. En el visor de nóminas, que ahí me gustaría hacer una pequeña pausa. En cuanto al visor de nóminas, irónicamente, y lo voy a decir así, irónicamente, en Leads, solución fiscal, prácticamente tenemos la información actualizada al momento que se dan las operaciones, y en la página del SAT pueden pasar hasta 15, 20 días para que se actualice el último periodo de pago de nómina. ¿Cierto o no, Elba? Es correcto, si bien nos va. El proceso en el que el SAT tarda en reflejar todo el tema relacionado a la nómina es un tantito largo. Y ojo, no quiere decir que nosotros lo estamos cargando de una manera independiente, o sea, lo estamos trayendo directamente desde el SAT. Sin embargo, recordemos que como desarrolladores tenemos ciertas ventajas, ciertos privilegios. No es lo mismo que nosotros traigamos la información de ciertos apartados en donde entramos pocos, a que ustedes quieran traer la información donde entran prácticamente todos. O sea, nosotros seguimos trayendo la información directamente desde el SAT, pero este es un tema irónico que en Lead Solución Fiscal
de la actualización de las operaciones de nóminas se ven reflejadas casi de manera inmediata, y si tú las buscas en el portal del SAT, muy probablemente has de haber escuchado en este mes que muchos contadores todavía incluso siguen teniendo problemáticas por las últimas nóminas de diciembre que no les aparecen. Muy bien. Cosa que aquí no pasa. Entonces, en el momento que queramos, podemos entrar y revisar que en realidad la nómina que tenemos efectivamente timbrada coincida con lo que tenemos efectivamente timbrado en nuestro sistema de nóminas. Porque mismo caso con la facturación. El sistema es muy bonito, pero si por algo, por ejemplo, registraste mal a un colaborador o no te sabes el código postal o demás errores que son humanos claramente, pero si por algo no lo registramos bien y a la hora del timbrado simplemente le damos timbrar y nos salimos del sistema, muchas veces al final nos arroja en bitácora, estos son tu total de CFDI, estos son los que se emitieron correctamente y estos son los que tienen algún error. Si no nos ponemos a revisar esos errores, corregirlos y timbrarlos en el periodo correcto, pues claramente son CFDIs de nómina que no nos van a aparecer timbrados. Y al ser, pues claro, CFDIs de una contraparte, como lo son nuestros colaboradores, estamos obligados a timbrarlos en el momento en que nos detecten el error. Puede ser, por ejemplo, que ahorita en enero me tenga que regresar a timbrar una nómina de febrero de 2025 porque por un error que yo no noté, no se timbró correctamente, pero por ejemplo, hay algunos colaboradores que también tienen obligación de presentar su declaración anual y me van a reportar, oye, ¿sabes qué? No tengo mi CFDI timbrado de febrero, lo tienes que timbrar y es posible que te llegue algún tema de multa por haberlo timbrado a tiempo y ese CFDI tú ya no te lo puedes hacer deducible por timbrarlo casi un año después. Y esto, no solo en este exagerado ejemplo de un año, pero si te das cuenta, una semana después, 15 días después, y tú lo timbras porque es tu obligación timbrarlo, de todas maneras es un CFDI que ya no te debes de hacer deducible porque pasaron los días que tenemos de acuerdo al número de colaboradores que tenemos para poder hacer el timbrado. Entonces, ¿qué les recomiendo? Revisen su sistema de nóminas y otra que en realidad este total de importe sea el que tenemos en nuestro sistema de nóminas. Muy bien, eso es básicamente lo que hago tanto para mi precierre como para cuando voy a presentar la declaración. El único tema con el precierre es que lo hago antes de presentar impuestos, pero básicamente realizo la misma operación. ¿Y qué es lo que hago? Por ejemplo, yo que tengo una firma contable con mis clientes, esta pantallita, tal cual, se las comparto a mis clientes y les digo, ¿sabes qué? Hoy, 29 de enero, si cerramos el mes, sería tu total a pagar de impuestos. Ahorita, pues no hay un cargo de impuestos importante por pagar, pero cuando están siendo grandes, pues le paso también estrategias para disminuir el pago de impuestos. Ahorita que todavía tenemos días en los que podemos hacer algo para este pago de impuestos, no el día 17 de febrero decirle, ¿sabes qué? Este es tu pago de impuestos y aquí está. Y la realidad es que como esto se nos actualiza muy rápido, pues básicamente me estoy cambiando de empresa y les estoy compartiendo, estos serían tus impuestos del mes, de cada uno de mis clientes. Estos serían tus impuestos del mes, estos serían tus impuestos del mes y así con cada uno de los RFCs que tengo. Y, ¿verdad? En resumen, el precierre mensual, prácticamente de manera automática, todos los días, con cada uno de sus clientes. Elba, por ejemplo, lo que hizo ahorita es, estoy en la empresa A, estoy viendo el resumen, me cambio a la empresa B, sigo viendo el resumen, me cambio a la empresa C, sigo viendo el resumen, pero con información actualizada.
¿Dudas, comentarios, chicos? O sea, algunos de ustedes pueden decir, es lo mismo que yo hago. Probablemente es lo mismo que haces, no necesariamente en la misma forma en cómo lo haces. Entonces, si esto les puede ser de utilidad, aprovechen su plataforma, aprovechen Leads para que lo puedan agilizar. A ver, los reps emitidos a destiempo no podemos acreditarlos el IVA haciendo complementaria. A ver, no me quedó muy claro, Elba. No, sí te los puedes acreditar. El tema es que a la fecha en que presentas tu declaración, tienes que tener la totalidad de reps emitidos que vas a utilizar para tu acreditación de IVA. ¿Dudas o comentarios sobre el proceso? Y si alguno quiere compartir algún comentario de algo positivo o no del proceso, también se los voy a agradecer. Si se fijan, fue muy ágil la sesión del día de hoy. Y para complementar el tema del buzón IMSS, sí tiene que tenerlo activo para temas de leads, para que les esté cargando su información, pero además de eso lo tienen que tener activo porque es una obligación. Bueno, esta empresa no tiene IMSS. Lo tienen que tener activo aparte porque es una obligación para el IMSS. Entonces, si no lo tienen activo, posiblemente después pueda haber un tema de multas, además de que, al igual que el buzón tributario, es el único medio confiable en el que pueden recibir cualquier notificación y no después estar recibiendo de estos famosos correos fake. Hazme un favor, Elba, y esto es un dato muy importante. Me voy a salir un poquito del tema, pero para aprovechar la sesión. ¿Dónde registras? Porque hasta ahorita nosotros como contadores tenemos que registrar lo declarado para que me pueda generar las posibles diferencias. ¿Me ayudas, por favor, con el tema de los provisionales a registrar lo declarado, por ejemplo, en alguno de los periodos y les enseñas cómo hacerlo para que ellos sepan, porque si no, la diferencia es 100%, o sea, y está mal. Claro que sí. Para comenzar, en cuanto entran al apartado de fiscal, pagos provisionales, si no tienen algo completo, aquí les va a arrojar el error de a dónde se tienen que ir a revisar. Por ejemplo, aquí me está diciendo que aún no cuento con ingresos declarados del mes de enero. Yo no lo he llenado porque todavía no presento mis ingresos de enero. Entonces, es probable que ahorita estamos a 29, es probable que hoy, mañana todavía realice facturación y claramente este monto se va a modificar. Ahorita, para fines prácticos, lo voy a actualizar porque es el único que tengo pendiente. Le damos en actualizar tabla y llenamos aquí la información de los ingresos que declaramos. ¿Deben de ser lo mismo que los que tengo en mis ingresos de CFDI? Sí, pero pueden tener alguna salvedad. En los que tengo aquí es muy raro que tengan alguna diferencia, pero puede pasar en caso de que por algo ustedes cancelaron un CFDI hace 5 minutos y ya quieren rellenar este apartado. Es el único supuesto que se me ocurre, pero en todo caso, si tienen alguna actualización, pues pueden actualizar la información de los CFDIs al momento, cosa que rara vez necesitamos la información ahorita a las 9:56 de la mañana, pero si por algo, pues tienen la opción. Entonces, casi el 99% de las veces, este monto les tiene que dar con los ingresos que tienen que declarar. En donde si hay algunas diferencias, probablemente es en la página web. Entonces, aquí tengo 7.184.390. Y siempre es preferible regalarle los centavitos de más al SAT y no correr en esos supuestos de cuando es mayor a 0.5 o menor a 0.5. Y si se fijan aquí, ya se me quitó el errorcito que me aparecía de que me hacía falta llenar información y traigo una diferencia positiva porque le regalé unos centavitos o le voy a regalar unos centavitos al SAT. Ahora, esto con la información al corriente que voy a 2026. Pero, por ejemplo, ahorita les voy a dar un recorrido por el reporte de vigilancia profunda, pero, por ejemplo, ahorita todavía no. Lo tenemos para que automáticamente se cargue la información del ejercicio, de
los ingresos efectivamente declarados y con los que pagamos impuestos. Ahorita nosotros tenemos que hacer el llenado de la información basado en lo que declaramos. Mismo caso que lo que hicimos ahorita, pues lo tendríamos que hacer en periodos anteriores. Por ejemplo, ahorita, pues todo mi 2025 está completo. ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos 5 ejercicios que todavía está la autoridad con facultades para revisarnos, entonces son ejercicios en los que tenemos que prestar todavía atención. Y para prestar esta atención, les habilitamos también dentro del IT el reporte de vigilancia profunda. Entonces, una vez que ya tienen llenos toda la información, que aquí ya no les aparece ningún error, entonces entramos al reporte de vigilancia profunda y aquí podemos ver un reporte, pero más a fondo de lo que podríamos prestarle más atención, que es a lo que la autoridad le puede prestar más atención a la hora de revisarnos. Estos son nuestros generales. Sí hay que echarles un ojito de vez en cuando para saber todas las obligaciones que tenemos, porque a veces hay obligaciones en las que no estamos tan familiarizados. Por ejemplo, ¿qué mes fue? Que les llegó a muchos una notificación de que no habían presentado su impuesto trimestral correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo, que es correspondiente al primer trimestre, sobre todo a empresas que acababan de iniciar operaciones. Y esto tal cual viene en nuestra constancia. Está revisando nuestro porcentaje de cancelaciones, que no sea un tema de alarma para la autoridad. Y, por ejemplo, está revisando que no tengamos ninguna diferencia considerable en las declaraciones, en nuestros ingresos facturados y nuestros ingresos declarados. Y esto sí, para que el reporte de vigilancia nos lo dé correctamente y poderlo tomar como un método de validación, que no tengamos después alguna posible alarma o posible contingencia con el SAT. Pero recordemos que estos de aquí pues son nuestros papeles de trabajo y es lo que complementamos. LITS nos da la mayoría de la parte de lo que necesitamos, nosotros simplemente tenemos que decir que se hicimos lo que viene dentro de LITS. Y básicamente lo único que tenemos que llenar es esta parte de nuestro cálculo de ISR, y en la parte de vigilancia de nóminas también tenemos que editar la tablita y seleccionar la retención que efectivamente enteramos. Por ejemplo, aquí me dice que mi ISR retenido del mes de enero son 122 y yo aquí en ISR enterado debería de poner o llenarlo con el impuesto que efectivamente pagué. Todavía no lo pago, pero que efectivamente pagaré en el mes de febrero correspondiente al mes de enero. Ahorita todavía no es el total, porque todavía mañana está la segunda quincena del mes, entonces todavía falta el timbrado de esa y falta que se nos actualice aquí, pero ahorita para tener esta información llena, simplemente editamos la tabla, seleccionamos el ISR y le damos en guardar. Con eso ya tenemos la información completa de los únicos 2 apartados hasta ahorita que tenemos que llenar manual, que es los pagos provisionales y la vigilancia de nóminas. ¿Tenemos alguna duda aquí? Del buzón del IMSS, tienen que tenerlo activo en el buzón del IMSS, sí para que les traiga la información del IMSS, pero sí porque es una obligación desde el año anterior por parte del IMSS que tenemos que tener habilitado nuestro buzón. Muy bien, ¿tenemos alguna otra duda? Ahora la tarea para cada uno de nosotros es replicar este proceso del precierre con leads. O sea, si ustedes han detectado que el proceso que siguen actualmente es diferente al que podrían seguir con leads, empiecen a intentar replicarlo
y vean que sí les va a generar cierto beneficio, ahorro, eficiencia, para que les pueda alcanzar mejor el tiempo. Y al final también vuelvo a insistir con esto, los contadores tienen por ley que apegarse a las normas de información financiera para llevar a cabo sus procesos contables, pero el SAT se apega al CFDI. Entonces, en Leads siempre vamos a poder estar observando, comparando lo que tiene el SAT contra lo que tenemos nosotros, y la verdad, yo prefiero declararle al SAT lo más apegado a lo que tienen ellos y evitarme problemáticas, porque así dejo de recibir cartas de invitaciones por diferencias o inconsistencias. ¿Vale? Recordemos cualquier duda, perdón, cualquier problemática, cualquier error, cualquier posible falla o necesidades de capacitación con respecto a la plataforma, solicítenlo directamente en el grupo de WhatsApp o levantando un ticket. Con todo gusto el equipo de Leads los apoya. Esta es una sesión de onboarding cortita para ir aprendiendo a cómo integrar a nuestras actividades diarias la plataforma y seamos más eficientes. O sea, habrá más sesiones de acompañamiento para que lo puedan seguir aprovechando. ¿Les parece? Bueno, si no hay más dudas, comentarios con respecto a lo que estamos viendo, directamente con el manejo del sistema, los dejamos para que hagan su precierre, que les quedan prácticamente el resto del día de hoy y mañana. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias, Elba. Gracias a todos, bonito día.